Buenas noches, mi nombre es Oscar Cardona. Este es el estudio de caso de la actividad número 8 para para la asignatura Lógica de Programación del grupo 2. Eh, el, el estudio consiste la actividad consiste en analizar unos datos de una cadena que opera en 30 países y tiene 5 tipos de almacenes. Lo que se quiere es analizar el número de empleados, capturar también o tener información del número, el salario que se tiene en ese país para sus empleados y finalmente ver pues el total de la nómina de toda la empresa en esos 30 países, comparar las nóminas por país, por tipo de almacén, eh, y ver cómo esos puntos críticos donde la empresa pudiera hacer optimizaciones, donde hay más empleados o menos empleados, donde es la nómina más cara o la más económica, y pues así poder tomar decisiones de este tipo. También nos solicita hacer una proyección y pues mostrar esos resultados y detectar pues algunas anomalías con base o partiendo de el promedio. Entonces acá básicamente pues este fue una estructura digamos pequeña inicialmente para eh, entender qué era la solicitud. Pues básicamente en la primera tabla es los tipos de almacén y los tipos de país y cada uno de los valores va a corresponder al número de empleados que hay allí. Esa sería la matriz A que nos pide diligenciar el ejercicio. Y en este vector, pues van a estar condensadas los valores de salarios por cada uno de los países. Acá hay 5, como les decía, para una, eh, un ensayo, una prueba, un entendimiento del problema, pero pues, bueno, se van a tener 30, 30 valores. Y lo que básicamente se busca es, con base en ese salario y en ese tipo o en esa cantidad de empleados por tipo de almacén, pues conocer finalmente un valor de una nómina total, que puede ser lo que se presenta acá, y cuáles son las mayores y menores nóminas que presenta el ejercicio. Y posteriormente, otras análisis que vamos a ver pues, ahorita en el desarrollo del algoritmo. Entonces, básicamente, pues la definición de variables que vamos a usar, la matriz y el arreglo que va a contener los salarios, la lectura de los datos que lo hacemos con dos herramientas una para recorrer los 30 países y vamos almacenando el salario de cada uno y posteriormente en la matriz A donde vamos a diligenciar cada uno de eh, la cantidad de empleados por tipo de almacén en cada iteración por país. La nómina pues, se va a calcular simplemente multiplicando, como lo veíamos ahorita, ese número de empleados por el salario que esté asignado pues, a esa iteración, que en este caso sería el país. Los empleados por tipo de almacén pues, se van a ir sumando dependiendo en esa iteración. El total de nómina pues, va a ser la suma de la matriz, de los datos que estén en la matriz A por los valores que estén en el arreglo B. Y el total de empleados pues, va a ser la suma de cada uno de los elementos que tiene la matriz A. Para hallar los valores mayores y menores de nómina, pues simplemente vamos a tener un arreglo, usamos acá en esta parte del problema, un condicional anidado o dentro de una estructura for, dentro de un par. Partiendo de la base, o sea, se va a hacer una búsqueda partiendo de la base de que el primer elemento que se encuentre es en el primer recorrido es el mayor y en el segundo pues es el menor. Entonces, si se encuentra un elemento mayor, pues va a tomar esa posición y si no, pues se va a mantener ese como si fuera el menor y se va a agregar en estas variables. Y finalmente, se hace la comparación con el valor menor y pues hace el mismo operativo y va guardando cuál es la nómina por almacén mayor y menor. Los resultados pues simplemente se presentan en
en este apartado estos resultados de la nómina mayor, nómina menor y el total de empleados, el total de nómina, el total de la nómina y el total de los empleados que surtió, digamos, del proceso anterior. La detección de anomalías, pues acá se pidió que una vez se calculara si habían desviaciones de un 30% por encima o por debajo del número de empleados, pues se pudiera ver en pantalla cuando ocurría una anomalía. Entonces acá básicamente se hace nuevamente pues el recorrido, se van sumando la cantidad de empleados que están en la matriz A. Se hace esa suma, se divide por los 30, que es el número de países, y con eso tenemos el promedio. Ahora con ese promedio pues se hace el análisis o el cálculo con un elemento condicional de si este está por encima, 30% por encima, partiendo de que el promedio es el 100%, entonces 1.30 por arriba o 70% o 0.70 si es un 30% por debajo. Y se usa pues la estructura para, de 1 hasta 30, para hacer el recorrido pues por los 30 países, que son los ciclos que va a recorrer esta función aquí. Finalmente se hace, bueno, no finalmente, otro de los solicitudes que se hizo fue calcular la proyección a 5 años de la nómina. Entonces ya hemos calculado una nómina base, acá simplemente pues, se vuelve a calcular con esta variable de costo inicial, que es el número de empleados por tipo de almacén, por el valor que le corresponde en ese país, en las iteraciones que van de 1 a 30, y posteriormente lo que se hace es una nueva iteración, pero en esta vez por los 5 años que pide o que da o solicita el ejercicio. Y se va teniendo en cuenta un incremento para salarios de 3%, que se ve reflejado pues, en el incremento de 1.03, y a su vez mediante otro estructura for anidad se va incrementando el valor o la cantidad de empleados, que es lo que recorre el subíndice J. Y finalmente se presenta pues o se calcula mediante este condicional cuál es la iteración que tuvo un mayor valor y a cuál país corresponde, en cuál iteración se encontró, para así pues mismo finalmente presentarla en los resultados. Ahora le voy a mostrar una de las ejecuciones que se tuvo del ejercicio, en donde podemos ver pues, rápidamente cómo se solicita, cómo se va llenando acá en este caso la matriz A. Primero el salario, entonces acá coge el primer elemento para el arreglo B y posteriormente cada uno de los valores que se diligencian para la matriz A en la primera iteración por país. Después por la segunda, el salario por ese país y los valores de empleados que vamos a tener por ese país. Y bueno, así sucesivamente por los 30. Finalmente, pues acá nos presenta cuál fue la nómina más costosa, su valor, el número total de empleados que hay allí, el tipo de nómina más económica y las posibles anomalías, que son las desviaciones que mencionaba ahorita en tema de número de empleados. Y finalmente, las proyecciones, que es lo que empezamos a ver acá. Entonces, por año, por cada país, por cada año, cuál nómina, para finalmente llegar pues a cuál es el país y el que va a tener la mayor nómina y el crecimiento estimado de este. Entonces, pues vemos que el, el algoritmo pues cumple la función de dar o de llevarnos o permitirle a la compañía concluir todos las inquietudes y las herramientas que puede obtener para realizar las optimizaciones que se requieran
respecto al número de empleados y las nóminas. Gracias.